9:35, ya estamos de vuelta aquí en Así las Cosas Jalisco. Vamos a la entrevista, ya les había dicho esta mañana, vamos a platicar con Gerardo de la Cruz Tovar. Él es el fiscal anticorrupción de aquí del estado, también es académico de la UP y bueno, nos acompaña esta mañana para platicar sobre pues esta nueva fiscalía que hace unos días él ya tomó la semana pasada protesta después de todo este proceso de selección y demás. Fiscal, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, es un placer como siempre compartir ese espacio con el auditorio. Bien, bueno, pues ¿cómo se va a regir el trabajo de la Fiscalía para que la gente que nos escucha entienda? ¿Cómo va a iniciar? Los casos de corrupción que se persigan serán conforme se le presenten denuncias, como la primera que se le entregó en el Congreso, las que ya estaban en curso o los casos que el fiscal, o sea, usted vea como focos rojos. ¿Cómo va a ser esta agenda? Bueno, de entrada tenemos que discriminar los casos que ya estaban en curso. ¿Por qué? Porque los artículos transitorios de la ley de la Fiscalía establecen que las denuncias que ya estuvieran tramitándose en la Fiscalía Central continuarán en esa misma Fiscalía. En consecuencia, a mí me tocan únicamente las denuncias nuevas. Ahora, ¿cómo tomaré conocimiento de esas denuncias? Es algo que está previsto finalmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El fiscal toma conocimiento de la noticia criminal por medio de una querella o por medio de una denuncia. E inclusive también puede ser que por medios propios se tome conocimiento de un hecho de corrupción y por lo tanto se pueda conocer de oficio. Bien, ahora, en ese punto que mencionaba, las que ya estén, ¿esas qué va a pasar? ¿Van a quedar en el aire? No es que queden en el aire, no es que queden en el aire desde luego, sino que las que ya se presentaron antes de que yo tomara protesta, se presentaron desde luego en la Fiscalía Central y hay agentes del Ministerio Público encargados de atender esas. Entonces no es que se dejen de atender, sino que se continúa precisamente dándoles el seguimiento en la agencia del Ministerio Público que hubiera tomado el conocimiento previo. Ahora, esto de alguna manera es algo que puede sonar radical, pero es natural en términos jurídicos. Normalmente la ley cobra su vigencia hacia el futuro. Me refiero, una ley se expide no para atender asuntos anteriores, sino para atender lo siguiente, para resolver los problemas siguientes. En este caso, equiparándolo a la figura de la Fiscalía, esta figura efectivamente surge para atender no lo que ya pasó. Me refiero, claro que podemos atender hechos que no hayan sido denunciados, pero los que han sido denunciados y estén en marcha, esos seguirán donde están. Pero puede ser un caso del año pasado o de hace 2 años. Finalmente el único límite que tenemos es que no haya prescrito. Si no ha prescrito y se presenta en este momento la denuncia, nos corresponde a nosotros como esta nueva Fiscalía atenderlo. Bien, ahora el día que tomó protesta inmediatamente le entregaron la primera denuncia, ¿no? Sí, claro. Para investigar al exsecretario Antonio Cruz Esmada. Ahí me imagino, no sé si ya haya empezado a trabajar en ella, pero esa es la primera tarea que tiene, por decirlo así. Sí, esa es la primera tarea. Desde luego es un asunto bastante conocido, algo que ha sido el dominio público, señalamientos que se han dado ya, y que se han desde luego reflejado en los medios, es algo de lo que mucha gente tiene cierta idea de lo que pasa. En consecuencia, pues no nos sorprendió precisamente que llegara una denuncia en contra de esta persona, pero desde luego que estamos atendiéndolo ya estamos, obviamente ya se analizó, se estudió el caso y ahorita estamos determinando cuáles son los actos de investigación que se deberán generar para precisamente en un momento dado es determinar si tenemos ahí un hecho que la ley considere como delito y por lo tanto tratar de citar a quien resulte imputado, porque no es únicamente en contra de él, son muchas personas las que pueden verse relacionadas con esta primer denuncia que se presenta. Claro, ahora su cargo pues es un cargo que está expuesto a muchas presiones, ¿no? De diferentes sectores. ¿Qué va a pasar si le toca investigar, por ejemplo, a un actual funcionario, incluso al gobernador? Bueno, esa es una facultad, pero también una obligación que tenemos. Y eso es algo que no surge a partir de esta legislación, ni surge a partir de esa fiscalía. Eso es una obligación que ha existido siempre. Siempre ha habido la oportunidad de investigar a un gobernador, bien sea el anterior o el actual. Eso siempre se ha tenido esa facultad. No se han dado los supuestos para que se realice, al menos en Jalisco, pero si se diera una situación así y estamos nosotros al frente de esta fiscalía, tendríamos que cumplir con esa obligación. La Fiscalía Anticorrupción, ¿cómo está integrada? ¿Quiénes lo operan y cuál es el recurso con el que cuenta? Estamos ante una figura de reciente creación en la cual atendemos a lo que dice la ley orgánica, y la ley orgánica dice que la Fiscalía Especializada Anticorrupción contará con el personal operativo,
con los agentes del Ministerio Público, con la Policía Investigadora, con áreas de especialistas en diversas materias de apoyo, que designe el fiscal anticorrupción. Entonces, esta designación viene a partir de que se genere el reglamento interno de la Fiscalía, y previo a precisamente presentar ese reglamento interno de la Fiscalía, hay una serie de disposiciones jurídico-administrativas con las que tenemos que cumplir y en las cuales estamos trabajando para poder presentar en principio ese reglamento, después el organigrama y ahora sí que vengan las designaciones. Claro. En este momento hablaríamos de arrancar con 3 agentes del Ministerio Público. ¿3 agentes son los necesarios? No, eso es con lo que arrancamos. Con eso arrancan. Con eso vamos a arrancar y obviamente la carga de trabajo nos va a ir generando adecuaciones y desde luego en presupuestos posteriores esperamos que existan mayores herramientas para poder dar un servicio que la sociedad espera. Claro, sabemos que son autónomos, no dependen de la Fiscalía de Jalisco. ¿Dónde van a estar operando? Tenemos una autonomía de gestión. Una autonomía de gestión. No hay una autonomía orgánica porque formamos parte de la ley orgánica de la Fiscalía General. Sin embargo, dada la autonomía de gestión que tenemos, lo adecuado no fue que operáramos en la Fiscalía General, en la Fiscalía Central, me refiero específicamente a la calle 14, sino que de una manera consensuada, obviamente a una propuesta de su servidor, se determinó que tuviéramos una independencia respecto del lugar donde nos ubiquemos y estamos en proceso de precisamente de cerrar un contrato de arrendamiento para contar con instalaciones propias. Ok, ¿y con cuánto recurso cuenta para operar? Lo que se nos designó en el presupuesto fueron 20 millones de pesos, eso fue lo que se designó para el año. Para el año. Sí, y claro. Si quedan justos, necesitan más, les van a alcanzar. Desde luego, los presupuestos son situaciones que se determinaron antes aún de que se supiera quién iba a ser el fiscal y cuál era el plan de trabajo. Por lo tanto, es un presupuesto simplemente generado para el arranque de esta institución, considerando que precisamente estaríamos apenas dándole origen, que tal vez pudiéramos tener mucho trabajo y que a la larga se puede dar adecuaciones. Claro. En consecuencia, en este momento podemos decir que es suficiente para arrancar. Obviamente que desprendiéndose de los planes de trabajo que vamos a presentar, a futuro esperaríamos un mejor presupuesto. Claro. Ahora, la Fiscalía es anticorrupción, ¿no? Como el nombre lo dice, contra la corrupción, además de investigar los casos y que se tengan sanciones. ¿Se tendrán, no sé, qué se va a implementar precisamente para generar una cultura de no corrupción entre la ciudadanía? Claro, qué bueno que tocas ese tema, porque la imagen que tenemos del fiscal es la imagen tradicional del agente del Ministerio Público que se encarga de investigar y perseguir los delitos. Y sí es una obligación que tenemos, eso nos corresponde. Sin embargo, esa es únicamente una de las actividades que nos han sido encomendadas. Además, debemos tener presente que al investigar y perseguir el delito estamos atacando algo que ya ocurrió. No estamos remediando nada. Para evitarlo también, ¿no? Estamos reaccionando. Pero esta fiscalía, a diferencia de la Fiscalía Central y de la Fiscalía General, tiene la obligación, tiene la encomienda de promover la cultura de la no corrupción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vaya, de entrada se nos faculta en la legislación a generar convenios con instituciones públicas y privadas precisamente con esa finalidad. Entonces, por poner un ejemplo, identificando cualquier institución, cualquier dependencia, nos acercaríamos con el director de la misma o con el secretario de la misma y le diríamos, queremos hacer un convenio contigo para poder hacer un estudio en esta institución para identificar los actos de autoridad que son susceptibles de producir hechos de corrupción. Obviamente que no habrá un titular de dependencia que nos diga que no hace ese convenio, porque esa es una política pública y ese es el interés de la sociedad, generar esa cultura. Por lo tanto, haremos el convenio. Una vez realizado un análisis, un estudio, diríamos, en este perfil de actividades que tienes, son estas las que pueden generar hechos de corrupción. Ahora vamos a preparar un manual para capacitar a tu personal y precisamente prepararlos para que eviten incurrir en esos actos de corrupción. Entonces regresaremos después a dar esa capacitación aplicando el manual y posteriormente haremos una difusión de lo que estamos haciendo con los particulares que acuden a recibir este tipo de servicios. Entonces ahí lo que estaremos haciendo será prevenir el delito e ir plantando una semilla para que poco a poco vayamos cambiando esa cultura en la que hemos vivido durante tanto tiempo. Claro, porque es anticorrupción, ¿no? Para atacar, evitar la que suceda. No es únicamente evitarlo.
quisiera utilizar un delito que también ha sido un flagelo de la sociedad, donde pueden ver cómo se ha dado un tratamiento vertical, me refiero, sin hacer un cambio en la sociedad, y eso no ha funcionado. Nosotros nos vimos en México y particularmente en Jalisco obligados a crear una figura como la del feminicidio. ¿Por qué tuvimos que crear una figura como la del feminicidio? Bueno, porque tenemos muchísima violencia de género, porque tenemos un problema tremendo de violencia intrafamiliar, y porque estamos cosificando a la mujer y la vemos como un objeto. Entonces, de alguna manera, el legislador consideró que era indispensable crear esta figura de feminicidio, y cuando se crea el delito, se le impone una pena elevada, de 25 a 40 años, a 45 años de prisión, es decir, la misma pena del parricidio, más allá que la del homicidio calificado. Sin embargo, si nos preguntáramos, al crear esa figura, ¿se abatió el delito de feminicidio? No, en realidad no pasó nada. Siguieron los mismos índices e inclusive a la alza. ¿Y qué hizo el legislador recientemente? Tomó esa figura y le incrementó las penas. Dijo, no va de 25 a 45, ahora va de 40 a 70 años de prisión. Y nos volvemos a preguntar, ¿eso ha sido suficiente para evitar los feminicidios? No, cada vez la respuesta es no. Van más a la cada alza. vez hay más. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un cambio en la cultura. Eso es lo que cambió. No puedes hacer nada más de manera vertical una reforma en la ley y esperar que las cosas se resuelvan. No, tienes que ir cambiando poco a poco la cultura. Asimismo, la corrupción no se acaba por decreto. No se acaba en el momento en que me toman protesta, ni en el momento en que consignamos a la primera persona, o a la 10ª primera persona, o a la 20ª persona. No, la corrupción se va a acabar cuando logremos hacer un cambio de cultura. Así es, porque en México se ve lejano terminar con la corrupción, y ya no digo terminar, que un caso resulte exitoso y que se sancione, ¿no? Desde luego, nosotros esperamos no tener algo lejano, tenemos a mediano plazo tener resultados con sanciones, y sí, a largo plazo ir generando un cambio de cultura, porque implica romper una inercia, romper una resistencia natural al cambio, romper paradigmas finalmente. Claro, ahora la gente que nos escucha dice, bueno, no solamente le interesa que se metan a la cárcel a los corruptos, sino que también regresen lo que se llevaron. No, claro, es que es una situación... ¿Eso también le toca al fiscal? Sí, ¿Se encarga de eso? Desde luego, hay una facultad, de entrada, no son los actos de corrupción no son considerados delitos de prisión preventiva oficiosa, no están en el catálogo de delitos graves. Por lo tanto, aun cuando amerita una pena privativa de libertad, hay beneficios que se pueden conceder, pero esos beneficios siempre están condicionados a una reparación del daño. Eso con independencia de que la ley orgánica me faculta a promover la acción de extinción de dominio. Es decir, podremos ir en contra de las propiedades que sean producto de actos de corrupción. Ok, porque eso es sobre todo lo que la gente siempre pone foco y le interesa. Desde dice, luego, bueno, ¿qué está pasando con aquello? ¿no? Es que no te quedas tranquilo cuando dices, bueno, mira, se va a aventar 3 años en la cárcel, pero los tantos cientos o miles de millones que se llevó van a garantizar una vida cómoda para su familia y para la siguiente generación y para la otra. Entonces no sentimos que se hace justicia en ese sentido. ¿Cuánto tiempo va a durar en el cargo? Bueno, la ley orgánica establece que la figura del fiscal anticorrupción debe durar 7 años, pero por excepción, al ser la primera vez que se designa, estamos hablando de 8 años. 8 años. En consecuencia, es un nombramiento transeccional. El siguiente gobernador no me habrá designado, ni el otro tampoco. Ok, le va a tocar 3. Nos va a tocar coexistir con 3 ejecutivos, efectivamente. Con 3 periodos, el que viene y el que siga. Otro, así es. ¿Difícil su trabajo? ¿Cómo lo considera? ¿Complicado? Bueno, más que difícil, lo considero complejo por las altas expectativas que la sociedad tiene puestas en él, particularmente por de alguna manera, esperanza y tal vez exigencia de obtener resultados a un corto plazo. Claro. Y aquí sí tenemos que ser muy objetivos. Es un problema muy complejo. La corrupción no es de este año, ni de este sexenio, ni del decenio. Es algo con lo que hemos vivido toda la vida, y generalmente quien lleva a cabo actos de corrupción, sobre todo actos de corrupción de primer nivel, de alto nivel, de máximo nivel, no hablo del oficial de habilidad que recibe 50 pesos, eso es algo burdo. Sí. Hablo de quien lleva a cabo precisamente actos que le producen millones de pesos, procuran cubrirse muy bien, procuran no dejar huella. En consecuencia, las investigaciones que se realicen no serán sencillas, pero las vamos a hacer efectivas, no a corto plazo, porque no se trata de pretender dar un campanazo vinculando a la primera persona que se nos ponga al alcance a un proceso penal
que tal vez vaya endeble, que tal vez vaya sostenido con alfileres y que a la larga se caiga. Se trata de hacer investigaciones serias, investigaciones profesionales muy bien sustentadas, que como comentas, lo que esperamos es poder lograr una sentencia y desde luego más que una sentencia en contra de una persona, la idea es aquí investigar redes de corrupción y pretendemos precisamente cuando ataquemos un asunto ver todo el entramado que ha servido para este acto de corrupción y lograr en un momento dado una sentencia en contra de todos los que forman parte de la red, y eso lleva tiempo. Claro, porque la gente tiene la percepción de que ya hay fiscal y se va a acabar con esto pronto, pero bueno, no es así. No es así. Gracias por venir a cabina. ¿Algo más que quiera agregar? Al contrario, solamente que, les agradezco mucho el apoyo a la sociedad civil que me impulsó y desde luego espero seguir contando con él y por lo pronto con el respaldo social, lo más importante para mí. Bien, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Es Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal anticorrupción y aquí del estado de Jalisco, 9:51.